La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la segunda carta del apóstol Pedro, de su primer capítulo, los versículos del 3 al 9, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar al conocimiento de aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y lo más probable es que hayas escuchado muchas veces o que seas consciente de ello, de que antes de emprender algo, antes de dar el primer paso en alguna iniciativa, en algún proyecto, es recomendable evaluar si tenemos lo necesario para alcanzar el éxito. El Dios creador de todo cuanto existe espera que nosotros llevemos una vida de excelencia moral, viviendo en santidad, en integridad, en rectitud, en justicia, apartados para Él. Así tendremos el acceso a sus promesas eternas, y esto probablemente en las propias y las limitadas capacidades humanas, esto sea muy difícil y en algunos casos imposible. Por eso, para garantizar el éxito, para lograr alcanzar los objetivos, Jesús es la clave. Él es la pieza fundamental. Él es la piedra angular, pues por Él son perdonados todos nuestros pecados, pasados, cometidos en el presente y aún los que en nuestra carnalidad y fragilidad humana no cometemos. Y es precisamente por el perdón de Cristo, por su obra redentora, que somos llenos del poderoso Espíritu Santo de Dios. Pero en este proceso, esa es la tarea de Dios. El pasaje de hoy dice que Dios nos concede el don de la fe, pero a esa fe nosotros debemos dar inicio a un proceso para complementarla con una serie de acciones, de actitudes que nos toca a nosotros realizar. A nosotros nos toca, conforme a este pasaje de hoy, esforzarnos al máximo para seguir este proceso maravilloso que el mismo Dios nos describe en este pasaje de hoy. Y si te fijas, el primer paso es de Dios. Él es quien nos da el don de la fe para que podamos creer en Él. Es Dios quien nos da la convicción de pecado para que podamos arrepentirnos. Es Dios
quien por medio de la obra de Cristo nos perdona, nos redime, nos restaura, nos justifica. A nosotros, una vez llenos del Espíritu Santo, porque Cristo nos convierte en templo de su Santo Espíritu, nos toca este proceso maravilloso. Fíjate, cuenta de unos 7 pasos fundamentales que tú y yo tenemos que dar. Y lo primero que tenemos que hacer es llenarnos de excelencia moral. En un mundo como este, que nos muestra tantas inmoralidades, tanta sensualidad, sexualidad y pornografía, violencia, inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Tú y yo debemos ser referentes morales, pero una vez estamos así, comprometidos con vivir con la excelencia moral, rechazando todo aquello que se contraponga a la santidad, debemos entonces complementarlo con conocimiento. Necesitamos estudiar, meditar, ir diaria y sistemáticamente a la fuente de toda sabiduría, a la palabra de Dios, para tener el conocimiento de Dios, pensar con la mente de Cristo. Y una vez vivimos en excelencia moral, llenándonos del conocimiento de Dios, debemos pedirle al Espíritu que nos dé el valor, la fortaleza, la entereza para tener control propio, dominio de nuestras emociones, de nuestras reacciones, para actuar, para hablar, incluso para hacer pausa y hacer silencio, como lo haría Cristo. En cuarto lugar, tú y yo debemos cultivar la perseverancia, porque cuando se trata de Dios, es en su tiempo, no en el nuestro. Entonces debemos ser perseverantes, porque además no podemos olvidar que habitamos un cuerpo humano que es imperfecto y frágil, y a lo mejor en el proceso caemos, pero como tenemos el don del arrepentimiento y estamos siendo llenados por el Espíritu Santo, de inmediato nos arrepentimos, pedimos perdón y reiniciamos el proceso. Y esto entonces, esta perseverancia, la perseverancia de los santos en la oración, en la meditación de la palabra, en las obras de misericordia, debemos someternos a la autoridad de Dios. Sumisión a Dios, dice esta traducción. Y eso entonces, sometidos a la autoridad de Dios, en obediencia a su palabra, lo complementaremos con amor fraterno, porque veremos a los demás como Dios nos vio a nosotros. Veremos la imagen de Dios en las demás personas. Ya no los veremos ni siquiera a nosotros mismos como una especie animal más. No, somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Por eso le dispensaremos amor fraterno, ese amor que nos mueve a estar pendiente, a ser afectuosos, afectivos, cariñosos, en fin. Y esto entonces terminará en la más maravillosa de las características de Dios, incluso una con la que Él se ha definido: sentir amor por todos, porque aquel que no ama no está listo para vivir, no está listo para ser un siervo de Dios. Fíjate que Dios mismo se define como amor, como la fuente eterna de amor. Y todos los dones, todos los ministerios pasarán, excepto el del amor. Dios quiere transformarnos en una fuente de amor. Y por eso, para tener éxito en nuestra vida y lograr ser grandes productores, efectivos, productivos en la construcción del reino de Dios, Jesús es la clave. Sin Él nada podemos hacer, pero con Él y en Él somos más que vencedores. Así que a partir de hoy, y si aún no lo has hecho, te invitamos a que caigas rendidos a los pies de Cristo, le invites a venir a tu vida, a poner en sus manos todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que anhelas, y verás cómo el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, te dará la gran oportunidad de ser un trabajador de su mies, justa y precisamente,
por la obra redentora de Cristo Jesús. Amén.